El sol de la tarde sevillana entraba a raudales por las ventanas de nuestra casa, iluminando lo que hasta entonces había considerado el escenario perfecto para mi vida de recién casada. Carlos y yo nos habíamos mudado a esta encantadora casa hacía solo 6 meses, y cada día parecía traer una nueva alegría a nuestra unión. Entonces, un domingo por la tarde, todo empezó a cambiar. «Cariño, tengo noticias», exclamó Carlos, entrando en la habitación con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mi madre se viene a vivir con nosotros una temporada». Tragué saliva, intentando ocultar mi sorpresa. «Ah, sí, ¿y por cuánto tiempo sería?» «No estoy seguro, pero no te preocupes, no alterará nuestra rutina», contestó encogiéndose de hombros. Dolores llegó un martes, cargada con más maletas de las que creía posibles para una estancia temporal. Su presencia, al principio discreta, pronto se hizo imposible de ignorar. Fue un sábado por la mañana cuando me di cuenta por primera vez. Me estaba preparando para salir cuando vi que mi vestido favorito, un valentino rojo que guardaba para ocasiones especiales, no estaba en el armario. «Carlos, ¿has visto mi vestido rojo?», le pregunté rebuscando entre las perchas. Antes de que pudiera contestar, Dolores entró en la habitación, llevando exactamente lo que yo buscaba. «Cariño, espero que no te importe. Es que es tan bonito, y tenemos casi la misma talla». Me quedé muda, viendo cómo la delicada tela se estiraba peligrosamente sobre sus formas más generosas que las mías. Carlos, a mi lado, se limitó a sonreír, como si fuera lo más natural del mundo. «Mamá, estás preciosa», exclamó, dándole un beso en la mejilla. En los días siguientes, me di cuenta de que no era solo el vestido. Mis blusas, faldas e incluso mis zapatos parecían emigrar misteriosamente a la habitación de Dolores. Pero cuando vi mi collar de perlas, una reliquia familiar, colgando de su cuello durante la cena, decidí que tenía que decir algo. «Dolores», empecé, intentando mantener la calma, «ese collar perteneció a mi abuela. Es una pieza muy especial para mí. Preferiría que me preguntaras antes de ponerte mis joyas». Me miró con una expresión de inocencia tan convincente que por un momento dudé de mí misma. «Pero cariño, en la familia todo se comparte, ¿no? Pensé que te alegraría ver que aprecian tus cosas bonitas». Carlos, que hasta entonces había estado concentrado en su plato, levantó la vista. «Amor, no seas tan posesivo. Mamá solo intenta sentirse como en casa». Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Posesivo? Carlos, son mis cosas personales». «Estás exagerando», replicó, volviendo a centrar su atención en la comida. «Mamá no tiene malas intenciones». Las semanas se alargaban y la situación no hacía más que empeorar. Mis productos de belleza empezaron a desaparecer del cuarto de baño, reapareciendo casi vacíos días después. Mis libros favoritos tenían marcas de café y arrugas en las páginas que yo nunca haría. Incluso mi perfume importado, que antes solo me ponía en ocasiones especiales, ahora destilaba Dolores todos los días. Intenté hablar con Carlos varias veces, pero sus respuestas eran siempre las mismas. Yo estaba siendo dramática, su madre solo quería sentirse bienvenida, yo debería ser más comprensiva. Cada día sentía que perdía no solo mis cosas, sino también mi voz y mi espacio en aquella casa. Una noche, mientras Carlos se duchaba, me enfrenté a Dolores directamente en la cocina. «Por favor, deja de usar mis cosas sin pedir permiso. Me molesta mucho». Me miró con una mezcla de sorpresa y dolor tan bien ensayada que casi me la creí. «Cariño, siento si te he hecho daño. Sabes, en mi familia siempre compartimos todo. Pensé que lo entenderías, ya que ahora también formas parte de nuestra familia». Sus palabras, aunque pronunciadas con dulzura, tenían un peso que me hizo sentir como una intrusa en mi propia casa. Me di cuenta de que estaba luchando no solo contra Dolores, sino contra toda una dinámica familiar que no acababa de comprender. Aquella noche, tumbada junto a Carlos, lo intenté una vez más. «Amor, tenemos que poner límites con tu madre. Esto no puede seguir así». Suspiró, claramente molesto. «Mira, basta de esto, ¿de acuerdo? Estás exagerando. Mamá solo está siendo cariñosa a su manera. ¿Por qué no puedes aceptarlo y seguir adelante?
Me giré hacia el otro lado, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. Lo que una vez había parecido un matrimonio perfecto se estaba convirtiendo en una compleja red de lealtades divididas y expectativas tácitas. Mientras el silencio de la noche caía sobre nuestra casa de Sevilla, me preguntaba cuánto tiempo más podría soportar esta situación, y si algún día Carlos comprendería realmente cómo me sentía. La tensión en nuestra casa crecía día a día, pero nada me preparaba para lo que estaba por venir. Un miércoles por la mañana me levanté temprano para trabajar en un proyecto importante. Entré en la oficina, encendí el portátil y nada. No estaba allí. Busqué en el escritorio, en los cajones, incluso debajo del sofá. Y nada. Carlos, grité, sintiendo que el pánico aumentaba. ¿Has visto mi portátil? Apareció en la puerta, todavía somnoliento. No, amor. ¿Seguro que no lo dejaste en el salón? Busqué por toda la casa, pero el ordenador simplemente había desaparecido. Con él, todo el trabajo que había estado haciendo durante las últimas semanas. Me sentí desolada y, al mismo tiempo, una sospecha empezó a formarse en mi mente. En los días siguientes empezaron a desaparecer más cosas. Mi agenda, donde anotaba todas mis citas e ideas para futuros proyectos, desapareció de mi bolso. Un par de pendientes que me había regalado mi abuela el día de mi boda desaparecieron de mi joyero. Pero el golpe más duro llegó cuando no pude encontrar la pulsera de oro que había pertenecido a mi familia durante generaciones. Carlos, esto no es casualidad, dije, luchando contra las lágrimas. Alguien se está llevando nuestras cosas. Me miró con una mezcla de preocupación e incredulidad. ¿Crees que alguien está robando? ¿Pero quién? Solo nosotros tres tenemos acceso a la casa. La insinuación flotaba en el aire, pesada y tácita. Dolores, que estaba en la cocina, apareció en el salón en ese momento, como si la hubieran llamado. ¿Qué pasa, queridos?, preguntó con su voz melosa. Respiré hondo, armándome de valor. Dolores, ¿has visto mi pulsera de oro? ¿La que perteneció a mi bisabuela? Sus ojos se abrieron de par en una expresión de inocencia que ya no me convencía. Oh, no, cariño. No he visto nada. ¿Estás segura de que no lo pusiste en un lugar seguro y te olvidaste de él? Estoy completamente segura, respondí, observándola atentamente. Igual que estoy segura de que no guardé mi portátil, mi diario o mis pendientes en ningún sitio. Simplemente desaparecieron. Intervino Carlos, con voz tensa. ¿Qué estás insinuando? Me volví hacia él, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. No estoy insinuando nada, Carlos. Estoy diciendo claramente que nuestras cosas están desapareciendo, y solo hay 3 personas en esta casa. Dolores se llevó la mano al pecho en un teatral gesto de ofensa. ¿Me estás acusando de robo? ¿A mí, que siempre te he tratado como a una hija? Mamá, cálmate, dijo Carlos, antes de volverse hacia mí con ojos duros. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo puedes acusar así a mi madre? Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Carlos, por favor, piénsalo. Desde que tu madre se mudó aquí, han empezado a desaparecer cosas. No puede ser una coincidencia. Basta, gritó, sorprendiéndonos. Estás paranoico. Quizás sea el estrés del trabajo, no lo sé, pero tienes que dejar de hacer esas acusaciones absurdas. Dolores se acercó y me puso una mano en el hombro que quise apartar. Cariño, entiendo que estés disgustada por haber perdido tus cosas. ¿Qué tal si buscamos juntas? Seguro que lo encontramos todo. Me aparté de ella, incapaz de soportar su falsa preocupación. No, gracias. Creo que iré a dar un paseo para despejarme. Salí de casa sintiéndome derrotado y solo. Caminé por las calles de Sevilla, que antes me encantaban y ahora me parecían opresivas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía Carlos no ver lo que estaba pasando? Cuando volví horas después, encontré a Carlos sentado en el salón con expresión sombría. Tenemos que hablar, dijo señalando el sofá. Me senté, preparándome para lo peor.
He encontrado esto en el despacho, me dijo mostrándome un sobre. Mi corazón se aceleró al reconocer los documentos importantes que guardaba en el cajón cerrado de mi escritorio. ¿Dónde? Empecé, pero él me interrumpió. Estaban tirados detrás del archivo. Los habrás tirado cuando buscabas tus cosas. Abrí la boca para protestar, para decir que era imposible, que nunca sacaría aquellos documentos del cajón cerrado, pero las palabras murieron en mi garganta. Mirando a Carlos, vi que ya había tomado una decisión. Había elegido creer la explicación más cómoda, la que no le obligaba a cuestionar a su madre ni su propio juicio. Lo siento, murmuré, sintiéndome derrotado. Supongo que estoy demasiado estresada. Asintió, aliviado de que no discutiera. Quizá deberíamos tomarnos unas vacaciones, los dos solos. ¿Qué te parece? Forcé una sonrisa, asintiendo con la cabeza, pero por dentro sentía que algo fundamental se había roto entre nosotros. La confianza, el compañerismo que yo creía que teníamos, parecía desmoronarse ante mis ojos. Aquella noche, tumbada junto a Carlos, que dormía plácidamente, me desvelé repasando mentalmente cada detalle de los últimos meses. La ropa, las joyas, ahora los objetos desaparecidos. En el fondo sabía que no estaba loca ni paranoica. Algo siniestro estaba ocurriendo en nuestra casa, y yo estaba sola para averiguar de qué se trataba. El día empezó como cualquier otro, pero acabaría como uno de los peores de mi vida. Salí temprano para una reunión importante, dejando a Carlos y Dolores en casa. Cuando regresé a última hora de la tarde, enseguida percibí que algo iba mal. El ambiente de la casa estaba cargado, tenso. Me dirigí a mi despacho y me quedé paralizado en la puerta. La habitación estaba completamente revuelta. Cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo, libros fuera de las estanterías. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de lo que faltaba, mi diario. «Carlos», grité con voz temblorosa. «¿Qué ha pasado aquí?» Oí pasos pesados que se acercaban y pronto apareció Carlos, con el rostro contorsionado en una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de ira y decepción que me hizo retroceder instintivamente. «¿Dónde estás?», preguntó con voz grave y peligrosa. «¿Dónde está qué?», respondí, confusa y asustada. «No te hagas el tonto», explotó. «Tu diario. ¿Dónde lo has escondido?» Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Mi diario? Carlos, no lo he escondido. Siempre está en el cajón de mi escritorio. Y una mierda, gritó, avanzando hacia mí. Lo escondiste porque no quieres que vea lo que escribiste. ¿Qué me estás ocultando? En ese momento, Dolores apareció en el pasillo, con el rostro convertido en una máscara de falsa preocupación. ¿Qué pasa, queridos? Me oculta cosas, mamá, contestó Carlos, sin apartar los ojos de mí. Tiene un diario lleno de secretos que no quiere que vea. Dolores se acercó y puso una mano en el hombro de Carlos. Oh, hijo mío. Te advertí que podría tener secretos. Fue entonces cuando me di cuenta. Miré de Carlos a Dolores y me di cuenta como un rayo. ¿Has leído mi diario?, acusé, con la voz temblorosa por la rabia y la incredulidad. Lo leí, admitió Carlos, sin una pizca de remordimiento. ¿Y lo que encontré? ¿Cómo pudiste escribir esas cosas sobre mí? ¿Sobre mi madre? Cerré los ojos, intentando calmarme. Mi diario era el único lugar donde me sentía segura para expresar mis verdaderos sentimientos, mis frustraciones y temores sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro hogar. Y ahora ese refugio había sido violado. Carlos, empecé, intentando mantener la voz firme, ese diario era privado. No tenías derecho a leerlo. Tenía todo el derecho, replicó. Soy tu marido. No deberíamos guardarnos secretos. Dolores intervino, con su voz meliflua cargada de veneno. Querida, tienes que entenderlo. Carlos estaba muy dolido por lo que leyó. Las cosas que escribiste sobre mí, ¿cómo pudiste pensar que te robaba tus cosas? En ese momento, todo se aclaró.
Dolores no solo había leído mi diario, sino que estaba utilizando su contenido para envenenar a Carlos contra mí, distorsionando mis palabras y mis sentimientos. Carlos, le dije, mirándole fijamente a los ojos, ¿qué has leído exactamente en ese diario? Vaciló un momento y vi un atisbo de duda en sus ojos. Tú, escribiste que creías que mi madre te estaba robando tus cosas. Que estaba tratando de separarnos. Que yo era débil y no podía ver la verdad. Respiré hondo, haciendo acopio de todo el valor que me quedaba. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora, ¿no? Tu madre leyó mi diario, te lo contó de una forma retorcida, y ahora estás aquí acusándome en lugar de confiar en mí. Carlos pareció vacilar por un momento, pero Dolores se apresuró a intervenir. No dejes que te manipule, hijo. Recuerda todo lo que hemos leído. ¿Leímos?, pregunté, la revelación me golpeó como una bofetada. ¿Así que admites que también lees mi diario, Dolores? Por primera vez, vi un atisbo de miedo en sus ojos. Pero fue solo un segundo antes de que su máscara de inocencia volviera a su sitio. Yo, solo intentaba ayudar a mi hijo a entender. Me volví hacia Carlos, rogándole en silencio que viera la verdad. Amor, piénsalo. ¿Quién está realmente causando problemas aquí? ¿Quién está registrando nuestras cosas, leyendo documentos privados, intentando crear un conflicto entre nosotros? Vi la confusión en sus ojos, la lucha interna entre la lealtad a su matrimonio y el vínculo con su madre. Pero antes de que pudiera replicar, Dolores asestó el golpe definitivo. Carlos, querido, dijo, con voz teatralmente temblorosa, tal vez sea mejor que le leas esta parte del diario. La parte en la que habla sobre ese hombre del trabajo. Se me heló la sangre. Había escrito sobre un compañero de trabajo, sí, pero solo mencionando lo amable que había sido al ayudarme con un proyecto difícil. Sabía, sin embargo, cómo eso podía tergiversarse. ¿Qué hombre?, preguntó Carlos, con la voz cargada de celos y sospechas. En ese momento, me di cuenta de que estaba librando una batalla perdida. Dolores había plantado la semilla de la duda, y estaba creciendo rápidamente, alimentada por años de manipulación y control maternos. Basta, dije, sintiéndome agotada y derrotada. No voy a quedarme aquí escuchando cómo tergiversas mis palabras y mis sentimientos. Cuando estés preparada para confiar en mí, para escucharme de verdad, estaré en la habitación de invitados. Salí del despacho, dejando atrás a Carlos y a Dolores, sintiendo que cada paso me alejaba más no solo de aquella habitación, sino del matrimonio que creía tener. Cuando cerré la puerta de la habitación de invitados, oí la voz de Dolores, baja pero clara, ¿lo ves, hijo? Ni siquiera intenta explicarse. Eso demuestra que teníamos razón sobre ella. Me tumbé en la cama, con las lágrimas a punto de brotar. Nuestro matrimonio, que antes parecía tan sólido, se estaba desmoronando y no sabía si podía hacer algo para evitarlo. Los días siguientes fueron un borrón de silencios tensos y miradas acusadoras. Carlos y yo apenas nos hablábamos y, cuando lo hacíamos, era como si fuéramos extraños compartiendo el mismo espacio. Dolores, en cambio, parecía florecer en medio del caos que había creado, siempre cerca con palabras de consuelo para su hijo y miradas de falsa lástima para mí. Un jueves especialmente difícil, decidí salir temprano del trabajo. Necesitaba un poco de aire fresco, un momento lejos de la atmósfera asfixiante en que se había convertido nuestra casa. Caminé sin rumbo por las calles de Sevilla, intentando poner en orden mis pensamientos, buscando una salida a esta situación imposible. Cuando por fin decidí volver a casa, ya era tarde. Al acercarme a nuestra calle, noté algo extraño. El coche de Carlos, que normalmente estaría aparcado en el garaje a esa hora, no estaba allí. Pensé que tal vez había decidido dar una vuelta también. No sabía que lo peor estaba por llegar. Abrí la puerta e inmediatamente recibí un grito furioso. Mentiroso. Ladrón. ¿Cómo has podido hacer eso? Carlos avanzó por el pasillo hacia mí, con la cara roja de ira y los ojos brillantes como nunca antes había visto. Instintivamente, di un paso atrás. Carlos, ¿de qué estás hablando?, pregunté, con la voz temblorosa. No te hagas el tonto, gritó. Me robaron el coche y te lo llevaste porque quieres vengarte.
Me quedé paralizada, incapaz de procesar la absurda acusación que acababa de oír. ¿Qué? ¿Te han robado el coche? ¿Qué quieres decir? Deja de mentir, gritó, acercándose. Sé que fuiste tú. Te llevaste mi coche para castigarme, ¿verdad? Por el diario, por mi madre. Tú planeaste todo esto. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. La situación había llegado a un punto que nunca había imaginado posible. Mi marido, el hombre que juró amarme y protegerme, me acusaba ahora de un crimen que yo ni siquiera sabía que había ocurrido. Carlos, empecé, tratando de mantener la calma, he estado en el trabajo todo el día. Acabo de llegar a casa. ¿Cómo he podido robarte el coche? Mentira, rugió. Te fuiste temprano hoy, ¿no? Apuesto a que era para coger mi coche y esconderlo en algún sitio. Justo entonces, Dolores apareció en la habitación, su rostro era una máscara de preocupación tan bien ensayada que casi parecía genuina. Madre mía, ¿qué pasa? Me ha robado el coche, mamá, explicó Carlos, sin apartar los ojos de mí. Quiere destruirnos, quiere romper nuestra familia. Dolores se llevó la mano al pecho en un gesto dramático. Dios mío. Sabía que tramaba algo, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Miré a uno y a otro, sintiendo una mezcla de rabia, miedo e incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía creer mi marido que yo era capaz de algo así? Carlos, por favor, le supliqué, sintiendo que las lágrimas empezaban a formarse. Piensa bien lo que dices. Yo nunca haría eso. Te amo, amo nuestra vida juntos. ¿Por qué iba a robarte el coche? Por un breve instante, vi un atisbo de duda en sus ojos. Pero fue rápidamente sustituido por ira cuando Dolores intervino de nuevo. Hijo, no dejes que te manipule, dijo, con su voz melosa cargada de veneno. Recuerda todo lo que descubrimos, todas las mentiras que escribió en ese diario. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que nuestra relación estaba irremediablemente rota. La confianza, el amor, el respeto mutuo, todo había sido erosionado por las manipulaciones de Dolores y la incapacidad de Carlos para ver más allá. Basta, dije, mi voz sorprendentemente firme. No voy a quedarme aquí escuchando estas absurdas acusaciones. Carlos, cuando estés preparado para pensar racionalmente y te des cuenta de hasta qué punto estás siendo manipulado, estaré dispuesto a hablar. Hasta entonces, creo que mejor me alejo de aquí. Me di la vuelta para marcharme, pero Carlos me agarró del brazo. ¿A dónde crees que vas? Tenemos que llamar a la policía. Tiré de mi brazo para zafarme de su agarre. Adelante, llama a la policía. Pronto averiguarán que no tengo nada que ver con la desaparición de tu coche. Salí de casa, sintiendo el peso de las miradas acusadoras de Carlos y Dolores en mi espalda. Mientras caminaba por la calle, sin rumbo fijo, las lágrimas acabaron por brotar. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia, frustración y, sobre todo, un profundo sentimiento de traición. Aquella noche, en un hotel barato de las afueras, tumbada en una cama extraña, me di cuenta de que mi matrimonio, que creía inquebrantable, se había desmoronado por completo. La confianza se había roto y no sabía si sería posible reconstruirla. Cuando por fin pude conciliar el sueño, una sola pregunta resonaba en mi mente: ¿cómo podía demostrar mi inocencia y salvar mi matrimonio, o ya era demasiado tarde? Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas perdidas de Carlos, mensajes confusos de amigos preocupados y noches en vela en la pequeña habitación del hotel. Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, tomar medidas para demostrar mi inocencia y quizás salvar mi matrimonio. Fue entonces cuando tuve una idea desesperada. Un miércoles por la tarde, aproveché que Carlos estaría en el trabajo y Dolores en su clase de pintura para volver a nuestra casa. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, entré a hurtadillas, llevando una bolsa con pequeñas cámaras ocultas que había comprado por internet. Esto es una locura, murmuré para mis adentros mientras instalaba cuidadosamente la primera cámara en el salón, oculta entre los libros de la estantería. Pero, ¿qué otra opción tengo? Me moví rápidamente por la casa, colocando estratégicamente cámaras en el pasillo, la cocina e incluso el dormitorio de Dolores.
cada movimiento me hacía sentir como un intruso en mi propia casa, pero la necesidad de averiguar la verdad pesaba más que cualquier sentimiento de culpa. La última cámara, que coloqué en el despacho, enfocaba directamente a mi escritorio. Si alguien rebuscaba entre mis cosas, yo lo sabría. Antes de salir, me detuve en medio del salón, observando la casa que antes era mi refugio y ahora parecía un campo de batalla. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las enjugué rápidamente. No era momento para debilidades. De vuelta al hotel, preparé mi portátil para recibir las imágenes de las cámaras. Ahora solo me quedaba esperar. Los primeros días fueron frustrantes. Horas y horas de imágenes solo mostraban la rutina normal de la casa. Carlos volviendo del trabajo, Dolores cocinando, los dos juntos viendo la tele. Ver estas escenas cotidianas que solían formar parte de mi vida me produjo un fuerte dolor en el pecho. Fue al cuarto día cuando algo llamó mi atención. Era tarde por la noche y vi a Dolores saliendo a hurtadillas de su habitación. Parecía nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro mientras se dirigía a su despacho. Se me aceleró el corazón cuando la vi trastear con mi mesa, abriendo cajones y rebuscando entre papeles. ¿Qué buscas, Dolores?, murmuré a la pantalla, como si ella pudiera oírme. Al cabo de unos minutos, pareció encontrar lo que buscaba. La vi guardarse algo en el bolsillo de la bata antes de salir corriendo de la oficina. En los días siguientes me di cuenta de que había un patrón. Dolores solía hacer estas incursiones nocturnas, siempre cuando Carlos ya estaba dormido. Rebuscaba entre mis cosas, unas veces recogiendo pequeños objetos, otras ampliamente leyendo documentos o notas que encontraba. Pero lo más sorprendente estaba por llegar. Una noche, aproximadamente una semana después de instalar las cámaras, vi a Dolores hacer algo que me heló la sangre. Entró en la habitación de Carlos mientras dormía y, con una habilidad que sugería práctica, cogió su teléfono móvil de la mesilla de noche. Observé horrorizado cómo se llevaba el teléfono al salón y empezaba a juguetear con él. No pude ver exactamente lo que hacía, pero por la expresión de su cara, que alternaba la concentración con una sonrisa maliciosa, supe que no era nada bueno. Al cabo de media hora, devolvió el teléfono a la habitación de Carlos, tan silenciosamente como lo había cogido. Pasé toda la noche en vela, repitiendo las imágenes, tratando de entender lo que estaba pasando. Estaba claro que Dolores tramaba algo, pero, ¿qué? ¿Y cómo podría utilizar esta información para convencer a Carlos de la verdad? A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada de una antigua compañera de trabajo, Marta. «Hola, ¿cómo estás?», me preguntó, con la voz cargada de preocupación. «Carlos me llamó anoche tarde, haciéndome preguntas extrañas sobre ti y aquel proyecto que hicimos juntos el año pasado». Sentí que se me hundía el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Quería saber si pasabas mucho tiempo con Juan, ya sabes, ese nuevo gerente. Me preguntó si había notado algo raro entre vosotros. Cerré los ojos, la realidad me golpeó como un puñetazo. Dolores estaba utilizando el teléfono de Carlos para sembrar más dudas, para crear más conflictos entre nosotros. «Marta, gracias por avisarme», dije, intentando mantener la voz firme. «Estamos pasando por un momento difícil, pero todo saldrá bien». Después de colgar, volví a mirar las imágenes de las cámaras en mi portátil. Ahora tenía pruebas concretas de las manipulaciones de Dolores. Pero, ¿cómo podía presentárselas a Carlos sin que pareciera que había invadido nuestra casa y violado la intimidad de todos? La respuesta llegó inesperadamente cuando, esa misma tarde, vi a Dolores haciendo una sospechosa llamada telefónica ante la cámara. Hablaba en voz baja, mirando constantemente a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. «Sí, todo está listo», la oí decir. «Mañana por la noche. Asegúrate de que nadie te vea». Cuando colgó, tenía una expresión en la cara que nunca le había visto, una mezcla de triunfo y malicia que me hizo estremecer. En ese momento, tomé una decisión. No importaba cómo reaccionaría Carlos ante las cámaras. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ya. Algo grande estaba a punto de suceder, y tenía la sensación de que sería mi última oportunidad de salvar no solo mi matrimonio, sino quizás algo mucho más grande. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas,
empecé a reunir todas las pruebas que había reunido. Era hora de enfrentarme a Carlos con la verdad, costase lo que costase. La noche caía sobre Sevilla como un manto pesado, cargado de presagios. Yo estaba sentado en la habitación del hotel, con los ojos fijos en la pantalla del portátil, vigilando cada movimiento de nuestra casa a través de las cámaras ocultas. El plan de Dolores, fuera cual fuera, se pondría en marcha esta noche, y yo estaba decidida a no perderme ni un solo detalle. Las horas pasaban. Vi a Carlos volver del trabajo, cenar juntos y, por fin, acostarse. El reloj marcaba las 11:45 cuando Dolores por fin hizo su movimiento. Salió de su habitación vestida de negro. Se me aceleró el corazón cuando la vi dirigirse a la habitación de Carlos. Por un terrible momento, pensé que podría hacer algo contra él, pero se limitó a coger algo de la mesilla de noche, las llaves del coche. ¿Qué estás tramando, Dolores?, murmuré a la pantalla, sintiendo crecer en mi interior una mezcla de ansiedad y rabia. Observé impotente cómo salía de casa y se metía en el coche de Carlos. Sin pensármelo 2 veces, cogí mi bolso y salí corriendo del hotel. No podía dejarlo escapar. Las calles de Sevilla estaban casi desiertas a esa hora. Corrí hacia el lugar donde había aparcado mi propio coche hacía unos días, rezando para que aún estuviera allí. Para mi alivio, lo encontré intacto. Conduje por las calles de la ciudad, siguiendo la ruta que imaginaba que habría tomado Dolores. Tras unos minutos de búsqueda frenética, vi el coche de Carlos al doblar una esquina. Me dio un vuelco el corazón. La había encontrado. Manteniendo una distancia prudencial, seguía el coche por calles que cada vez me resultaban menos familiares. Nos estábamos alejando del centro de Sevilla, conduciendo hacia las afueras de la ciudad. Tras una hora de viaje, vi que el coche de Carlos entraba en una carretera secundaria que llevaba a una zona más rural. La carretera serpenteaba entre oscuros campos y soñolientos olivares. Finalmente, el coche se detuvo junto a un viejo granero abandonado. Aparqué a una distancia prudencial, oculto tras unos árboles, y observé. Dolores salió del coche y miró nerviosa a su alrededor antes de dirigirse al granero. Minutos después llegó otro vehículo, una furgoneta blanca sin matrícula. 2 hombres se bajaron y se reunieron con Dolores en la entrada del granero. No pude oír lo que decían, pero su lenguaje corporal era tenso, urgente. Vi que Dolores les daba algo a los hombres, parecía un sobre. A cambio, ellos le dieron una maleta. Mi mente se agitó, intentando comprender qué estaba pasando. ¿Era algún tipo de negocio ilegal? ¿Un chantaje? Fuera lo que fuese, estaba claro que Dolores estaba involucrada en algo mucho más grande y peligroso de lo que yo hubiera podido imaginar. La reunión duró solo unos minutos. Luego los hombres volvieron a subir a la furgoneta y se marcharon. Dolores se quedó quieta un momento, mirando la maleta que tenía en las manos. Incluso desde la distancia, pude ver una sonrisa de satisfacción en su rostro. Volvió al coche de Carlos y lo arrancó. Mi instinto me dijo que la siguiera, pero algo me hizo dudar. ¿Algo en ese granero? Decidí arriesgarme e investigar. Esperé hasta estar seguro de que Dolores estaba lejos, salí del coche y me acerqué con cautela al granero. La puerta crujió al abrirla, haciendo que mi corazón diera un vuelco. El interior era oscuro y polvoriento, lleno de viejas balas de heno y maquinaria agrícola oxidada. Fue entonces cuando noté algo fuera de lugar, un trozo de papel tirado en el suelo cerca de la entrada. Lo cogí con manos temblorosas y, con la linterna del móvil, leí su contenido. Era un recibo, parcialmente roto pero aún legible. Contenía los datos de una transferencia bancaria a una cuenta en las Islas Caimán. De repente, oí el ruido de un motor que se acercaba. Presa del pánico, metí el periódico en la bolsa y corrí hacia mi coche, escondiéndome de nuevo detrás de los árboles. Para mi horror, vi regresar el coche de Carlos. Dolores había vuelto. Parecía agitada, entrando y saliendo del granero varias veces, como si buscara algo. Tras unos minutos de búsqueda frenética, se dio por vencida y volvió al coche, que arrancó a gran velocidad. Me quedé allí de pie, temblando, durante varios minutos después de que se hubiera ido. Mi mente intentaba procesar todo lo que había presenciado.
¿A qué se debía aquella transacción? ¿Por qué Dolores estaba tan desesperada por recuperar ese trozo de papel? Miré el reloj, eran casi las 4 de la madrugada. Sabía que tenía que volver a Sevilla antes de que Carlos se despertara y descubriera que su coche había desaparecido. Pero más que eso, necesitaba confrontarle con todo lo que había descubierto. Durante el viaje de vuelta, mis pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo le explicaría a Carlos lo que había visto sin revelar que le estaba espiando? ¿Cómo reaccionaría al saber que su madre estaba involucrada en actividades potencialmente delictivas? Cuando por fin llegué a Sevilla, el sol empezaba a salir, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados. Aparqué cerca de nuestra casa y esperé, observando. Poco después de las 6, vi regresar el coche de Carlos, con Dolores al volante. Aparcó el coche exactamente donde había estado antes y entró en la casa, con aspecto agotado pero satisfecho. Esperé unos minutos más antes de tomar una decisión. Era hora de poner fin al juego. Con el corazón acelerado y las pruebas en la mano, salí del coche y me dirigí hacia nuestra casa. Era hora de que Carlos supiera la verdad, costara lo que costara. Con el corazón latiéndome con fuerza contra el pecho, me dirigí a la puerta de nuestra casa. Mi mano tembló ligeramente al introducir la llave en la cerradura. Respiré hondo, intentando calmar los nervios. Era el momento de la verdad. Al entrar, me recibió el silencio de la mañana. La casa parecía extrañamente tranquila, como si esperara la tormenta que estaba a punto de formarse. Caminé en silencio por el pasillo en dirección al dormitorio. Me detuve en la puerta del dormitorio, observando a Carlos aún dormido. Por un momento dudé. ¿Era justo despertarlo así, bombardearlo con todas estas revelaciones justo al amanecer? Pero entonces recordé todo lo que había pasado, todas las acusaciones y el dolor que sentía. No podía esperar más. Carlos, llamé suavemente, tocando su hombro. Carlos, despierta. Tenemos que hablar. Se revolvió y abrió los ojos lentamente. Por un momento, vi alegría en sus ojos al verme, pero pronto fue sustituida por confusión y luego por una expresión dura. ¿Qué haces aquí?, preguntó sentándose en la cama. Tengo algo importante que enseñarte, respondí, manteniendo la voz firme. Algo que cambiará todo lo que crees saber. Antes de que pudiera protestar, saqué el portátil del bolso y lo abrí, mostrando las imágenes de las cámaras ocultas. Vi que sus ojos se abrían de sorpresa y luego se entrecerraban de rabia. ¿Nos has espiado?, exclamó indignado. Carlos, por favor, solo mira, le supliqué, empezando a reproducir las grabaciones que mostraban a Dolores registrando sus cosas, usando su teléfono, haciendo llamadas sospechosas. Mientras se reproducían las imágenes, vi cómo cambiaba la expresión de Carlos. En su rostro empezó a dibujarse el asombro, la incredulidad y, finalmente, una dolorosa comprensión. Esto no puede ser real, murmuró, más para sí mismo que para mí. Hay más, dije en voz baja, y le conté lo de la noche anterior, cómo seguía Dolores hasta el granero abandonado, el misterioso intercambio y el recibo que encontré. Carlos guardó silencio durante largo rato, asimilándolo todo. Pude ver la lucha interna en sus ojos, la batalla entre la verdad que estaba viendo y la imagen que siempre había tenido de su madre. ¿Por qué?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué haría eso mi madre? No lo sé, Carlos, respondí con sinceridad. Pero creo que ya es hora de que lo averigüemos. Justo entonces, oímos un ruido procedente de la cocina. Dolores estaba despierta. Carlos y yo intercambiamos una mirada, un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Vamos, dijo, levantándose de la cama. Caminamos juntos hasta la cocina. Dolores estaba de espaldas a nosotros, haciendo café. Cuando se dio la vuelta y me vio, dejó caer la taza que sostenía, haciéndola añicos contra el suelo. ¿Qué hace aquí?, preguntó Dolores, mirando a Carlos. Mamá, empezó Carlos, con la voz ligeramente temblorosa. Tenemos que hablar. Lo que siguió fue una de las conversaciones más intensas y emocionalmente agotadoras que he tenido nunca. Carlos confrontó a su madre con todo lo que habíamos descubierto. Al principio, Dolores intentó negarlo, acusarme de manipulación,
pero a medida que Carlos presentaba más y más pruebas, su fachada empezó a desmoronarse. No lo entiendes, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. Hice todo esto por ti, Carlos. Por nosotros. ¿De qué estás hablando?, preguntó Carlos, confuso. Dolores reveló entonces una historia que nos dejó atónitos. Al parecer, el padre de Carlos, fallecido años atrás, había dejado importantes deudas a gente peligrosa. Deudas que Dolores había estado pagando en secreto durante años para proteger a la familia. Pero el dinero se estaba acabando, sollozaba. Necesitaba más. Cuando me enteré del nuevo proyecto de Carlos, vi una oportunidad. Nos enteramos de que Dolores había estado vendiendo información confidencial sobre los proyectos de la empresa de Carlos a la competencia. El dinero que recibía lo utilizaba para pagar viejas deudas. ¿Y yo qué?, pregunté, aún incapaz de comprender del todo. ¿Por qué intentas alejarme de Carlos? Dolores me miró, con una mezcla de culpa y desafío en los ojos. Fuiste demasiado listo. Estaba a punto de descubrirlo. Yo tenía que proteger a Carlos, proteger a nuestra familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos parecía completamente perdido, dividido entre la compasión por la situación de su madre y la rabia por su traición y manipulación. Mamá, habló por fin, con la voz cargada de emoción. Entiendo que querías protegerme, pero lo que hiciste no puede seguir así. Tenemos que arreglar esto. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Carlos decidió que tenía que denunciar la situación a su empresa, fueran cuales fueran las consecuencias. Dolores, consciente de la gravedad de sus actos, accedió a colaborar plenamente. En cuanto a mí, permanecí al lado de Carlos durante todo el proceso. A pesar de todo lo que habíamos pasado, me di cuenta de que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar incluso este calvario. Al ponerse el sol de aquel fatídico día, nos sentamos juntos en el salón, exhaustos pero unidos. Aún quedaba mucho por resolver, mucha confianza por reconstruir, pero por primera vez en semanas, sentí esperanza. Carlos me cogió la mano y la apretó suavemente. Gracias, susurró. Por no rendirte con nosotros. Le miré a los ojos y vi el amor que siempre había existido, ahora mezclado con una nueva comprensión y respeto. Sabía que el camino que nos esperaba sería difícil, pero también sabía que lo afrontaríamos juntos, más fuertes que nunca.